Luis, y gracias a todos por haber asistido. Yo soy José Agustín Cruelles de Zadecon. Y bueno, sin dar muchas vueltas, vamos a empezar ya con la presentación, ¿vale? Vamos a hablar de una tendencia, no sé si conocéis algunos de aquí a este autor, que se ha hecho famoso últimamente. Bueno, una de sus máximas es esta, que hoy la tendencia apunta hacia la buena administración, hacia el no desperdicio, hacia lo necesario, hacia la eficiencia y hacia la productividad. Los motores de la futura recuperación serán la productividad, la eficiencia y la optimización, y lo necesario será lo único importante. España ha tenido siempre una productividad patética y obviamente unas rentas salariales medias muy reducidas. Nosotros lo que creemos, después de haber dado muchas vueltas por el sector industrial y por aquellos lugares, aquellas actividades en las que el factor mano de obra es intensivo, es que la productividad de la manufactura, de las operaciones, puede mejorar hasta un 20%. Vamos a ver, antes de seguir con la presentación y tal, digamos, simplificando mucho una estructura de costes, un escándalo de costes, tenemos dos grandes costes. Vamos a ver, en una industria intensiva en mano de obra, intensiva en manipulación, en manufactura, pues tenemos el coste del material, vamos a poner aquí, y el coste de la mano de obra. Bueno, normalmente esto se tiene bastante bien escandallado y medido. En cambio esto se tiene estimado. Estimado que no sujeto. A ver, ¿quién de vosotros, yo os hago una pregunta, cree, podría hacerla al revés, podría hacerla en negativo, pero ¿quién de vosotros cree que tiene el coste de su coste de mano de obra para un mismo producto atado, sin dispersión? Es decir, que si yo lanzo una fabricación, lanzo unos lotes, sé lo que me va a costar la mano de obra. No lo que creo que me va a costar al principio, sino que al final, después de hecho, sé cuánto va a salir, cuántas horas hombre voy a gastar, voy a consumir. ¿Quién cree que sí que lo tiene atado eso? Bueno, ¿y quién cree que no? Vale, por eliminación el resto, hay gente, pero un 85% de los asistentes piensan que ni que sí ni que no. Entonces será que no, ¿vale? Bueno, ¿por qué ocurre eso? Vamos a ver, porque hay muchos factores, muchos, que influyen en cuánto cuesta el tiempo de hacer algo. Es obvio que para ir de aquí a esa esquina, yo, si voy en línea recta y una velocidad, tardo un tiempo, pero hay muchas cosas que pueden hacer que ese tiempo varíe. Puedo andar más despacio, o puedo variar el método. Método significa camino hacia. Puedo hacer este quiebro. Llego al mismo punto, ¿eh? O sea, he producido una unidad de desplazamiento, pero el tiempo y el coste de luego no es el mismo. Luego se me puede desatar la trencilla, me puede poner alguien una zancadilla, puedo pararme a hablar con vosotros. Ese tiempo es inestable, ¿no? Entonces, claro, si en algo tan sencillo puede haber tanta dispersión, imaginaos en un proceso con muchas más partes, toda la que puede haber, ¿vale? E imaginad, claro, si el total del coste, en materiales más mano de obra, esto está tan disperso, lo que implica eso en nuestra cuenta de resultados al final, ¿vale? Bueno, puntero. Aquí están los dados del azar, ¿no? Ahora vamos a complicar un poquito más el ejercicio de azar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Y vais a tener que participar. Vamos a poner un vídeo en el que sale una persona ensobrando. Hito inicial tiene 10 sobres y 10 cartas, ¿vale? Hito final es 10 sobres ensobrados y 10 cartas ensobradas y selladas y pegadas y todo, listas para enviar. Lo hace de dos maneras, dos métodos. Uno, dobla 10 hojas, mete 10 hojas en 10 sobres, cierra 10 sobres, pone sello en 10 sobres y ya está terminado. Y método 2,
dobla una hoja, lo mete en un sobre, cierra el sobre, pone el sello y lo deja, y así 10 veces. ¿Habéis entendido la diferencia entre uno y otro? Sí. Vale. ¿Qué método? El resultado es el mismo, la materia prima es la misma, parto de un sitio y llego al mismo sitio. ¿Qué método de los dos creéis que va a ser más rápido? ¿El 1 o el 2? El uno. Vídeo. Vamos a ver, si no digo... Luego tanto los que ya han ido el 1 como el 2 tendrán que justificarlo. Ponlo en grande y adelanta un poco hasta por aquí, es la explicación. No, un poco más atrás. Ahora ya le da el cronómetro y empieza. ¿No le da todavía? Adelanta un poquillo. No, ya va. Vale. Bueno, empieza con el método 1. ¿Se ve? Vale, sí, mejor. Bueno, luego cuando... Bueno, es que aquí hay que ver todo el lote, pero bueno. Si quieres, dale que vaya 1,5, un poquito más. Con este reproductor no. No, pues déjalo. No pasa, si van a ser 5 minutos, si no pasa nada, que observen el método. Luego alguien va a salir a la pizarra a analizarle. ¿Por qué ha sido el 1 o el 2 más rápido? Lo que dice que el inventario le supone un despilfarro por acumulación, pero en principio eso no tiene por qué tener nada que ver con el tiempo. De hecho, muchas veces hacemos inventarios o pulmones intermedios para que nos funda más, ¿no? Es importante, bueno, tenemos que educar de aquí la vista, ver que la velocidad de sus movimientos, ¿no? A qué velocidad mueve las manos, dobla, sobra, para que veáis que el factor velocidad es muy parecido en un método y el otro, es decir, que no es porque hay muchas cosas que pueden hacer variar el tiempo, pero que en este caso no será el factor velocidad. Porque aquí es un ejercicio de cuál es la diferencia entre un método y otro. Evidentemente, para un mismo método, si vas más deprisa, tardan menos. Y ahora simula que lo cierra, porque no va a chupar todos los sobres. Lo importante es el análisis de movimientos. Pero ya hace la última operación, son 4 operaciones de valor añadido, que es sellar. Ya ha terminado el lote de trabajo, lo que se esperaba de él. ¿Vale? Ahora igual puedes adelantar un pelín hasta que empiece. Vale.
No, da igual, da igual. Ya, porque aquí el proceso es único, es decir, cada vez que termina un papel ha hecho el proceso entero. Es repetido, es decir, podemos luego adelantarlo, pues como veis, dobla, ensobra, cierra y sella. Y así hasta 10 veces. Bueno, vamos a observar 3 para que aprecien la velocidad de los movimientos y tal, y el método para luego poder analizar y ya adelantas el final para ver qué tiempos hay. Es igual de torpe en un vídeo que en el otro, en un método que en el otro. Vale, ya está, ya adelantar un poquillo, porque se repite. Esa ya es la última. Hay que ir al cronómetro. 2.46 frente a 3.47, un 28% menos. Menos. Curioso. Luego, no sé, cambia ese fotograma. Luego analizaremos el porqué. De manera científica y en la pizarra, científica y detallada, esa parte le va a tocar a Agustín. Pero ahora vamos a debatir un poco acerca de esto. Punto 1, conclusión primera. La intuición en los procesos juega muy malas pasadas. Y muchas veces determinamos un proceso... voy a hacer esto así porque es lo más... se hace una tormenta de ideas, una reunión de mejora continua. Vamos a hacerlo así, sin hacer un análisis científico del asunto, sin ni siquiera haberlo comprobado, sin hacer un desglose. Y nos llevamos sorpresas. Voy a tener una máquina de más capacidad, inviertes una máquina de más capacidad, te genera más pulmón, tienes unos lotes muy pequeños y resulta que esa máquina de más capacidad, debido a que tiene más coste de preparación, no has tenido en cuenta el mix de producción, produces menos que con una vieja que tenías, después de haberte gastado 2 millones de euros en ella. Entonces, eso por un lado, la intuición en los procesos no es válida, ¿vale? Trae sorpresas desagradables. Bueno, lo de los sobres, bien, como juego está bien, pero imagínate que has redistribuido toda una planta o has hecho una nave nueva. Punto 1. Punto 2. El método determina el tiempo. El cómo hagas las cosas determina cuánto tiempo vas a tardar. Lo que vas a tardar determina tu coste. Y tu coste determina tu margen y la viabilidad de la empresa. Es decir, si mi negocio fuera la manipulación de sobres, imaginad que yo no determino el método. Y yo simplemente les doy a la gente cajas de sobres y cajas de papel para que doblen, cierren y sellen y tal. Y yo no he determinado el cómo hacerlo, mi coste es aleatorio. ¿Depende de quién? Del operario. El operario es el que se crea su método. Hay operarios que saben crearse métodos. Nosotros hemos estado en muchas empresas de manipulación de este estilo y efectivamente cada operario tiene su método. No hace falta que nosotros aportemos gran cosa. Ves al mejor y desunificar. Luego lo vendemos lo mejor que podemos para poder justificar la factura, ¿no? Pero el asunto es que hay gente que es inteligente y sabe crearse buenos métodos, pero como dice el Estatuto de los Trabajadores, la organización del trabajo es competencia de la dirección, es decir, tú determinas los métodos. Cuando no determinas los métodos, ¿a qué te arriesgas? A esto que acabamos de ver. ¿Qué es lo que suele pasar cuando los métodos no están determinados, los modos operatorios no están determinados y simplemente se lanza esto es lo que hay que hacer, un orden de trabajo, un encargado, que se dice el qué, pero no el cómo. El qué tienes que hacer, pero no cómo tienes que hacerlo. En el qué, perfecto, está la entrega, el servicio al cliente, el cliente está contento. ¿Pero está contenta tu cuenta de resultados? Eso depende del cómo, ¿vale? Y es muy determinante. Vamos a poner ahora, Agustín, el otro vídeo. Vale, ahora este era uno de método y ahora vamos a ver uno de actividad. ¿Qué me refiero con actividad? Yo puedo actuar así de deprisa o puedo actuar así. Está prácticamente muerto. Entonces, porque hay de todo y eso claro que determina el tiempo. Entonces, vídeo. Vamos a ver un caso extremo, ¿no? De actividad. Eso no está a cámara rápida, ¿eh? Esto es real. Y luego
vamos a apreciar, porque luego sale un compañero, sale otro compañero detrás haciendo lo mismo y vamos a ver la velocidad de movimiento. Eso es atar pollo, simplemente. Atar pollo, se coloca una barqueta y tal. Llega ahí, le destroza para que... ¿ves? Y lo ata. Mirad cómo anuda. Él se hace lo mismo con los zapatos que vosotros. Bien. Eso es, lo veremos luego, eso es la actividad, el índice de desempeño al que se trabaja. Este es un caso extremo. Esta persona puede ir a... Si lo normal es trabajar al 100, se cataloga en una escala de actividad del 100, esta persona puede ir al 180, por ejemplo. ¿Y de aguantar así todo el día? Sí, hay gente que sí. Ahora mirad ya, ahora ya podéis comparar para que veáis que no es cámara rápida, la del otro lado. ¿Vale? Luego sacamos el ratio. La actividad de esa otra persona sería un 60. Evidentemente, si ves una persona así, ni se la podría medir y calificar, porque lo que le pasa es que es una persona que no tiene destreza, que acaba de empezar, y bueno, es un trabajo de poca curva de aprendizaje, enseguida mejoraría. Pero bueno, pedagógicamente los extremos son buenos, ya está. Pedagógicamente los extremos son buenos. Sin ir a tantos extremos, esos casos suceden también. Donde, bueno, os pasará, si tenéis una industria que trabaje a turnos, ¿por qué en este turno se hacen 200 y en el otro 150? Siempre hay un porqué. Cuidado, cuando preguntas, siempre hay un porqué que dices, bueno, pero el porqué, bueno, puede ser por eso. Y tiene mucha repercusión, muchísima. Es decir, ahora igualo el método, ya nos olvidamos de los sobres, pues sobramos todos con el método 2. Claro, puedo trabajar en distintas actividades. ¿Y eso cómo lo sujeto? Porque eso sí que es factor humano 100%. Cuando hablamos de tareas de muy intensivas en mano de obra, es factor humano 100%. Incluso cuando tenemos mucha dependencia de las máquinas, que decimos, no, si es que la máquina va a un ritmo y hay que adaptarse. Mentira. Fijaos, una misma máquina haciendo el mismo producto en un turno y en otro. Y veréis las diferencias que surgen. Porque también influye el factor humano. ¿Vale? Vale, ya no voy a necesitar más links. Bueno, entonces, vamos a incluir dos definiciones. Según Toyota, el despilfarro es todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas, espacio, tiempo del operario, que resultan totalmente esenciales para añadir valor al producto. Vamos a hacer un breve análisis de lo de los sobres. Luego Agustín lo va a hacer en detalle, probablemente con algún voluntario en la pizarra. ¿Por qué hay esa diferencia? Un 28%, entre el 1 y el 2. Entre el vídeo 1 y el vídeo 2. A ver, ahora que alguien me diga, porque no vale que unas folios eran blancos y otros rojos. Porque eso no es, ya os lo digo. A ver, ¿por qué? En el primer caso, el método no estaba nada estudiado. Era un método. Y si no estaba estudiado, estaba avisado. Estaba avisado que iba a ser así. Sin elaborarlo. No, evidentemente había uno mejor, pero no es esa la... Imagínate que sí que no hubiera tenido esos atrancos con los sobres, pero que en el segundo también los tenía, Pasa que Agustín lo ha adelantado, si queréis como prueba, lo podemos aportar. Pero no es eso. Hay un tiempo de recolocar, es decir, en el primero dobla los 10, digamos, las cartas y las tiene que retirar. En el segundo solo lo hace una vez. Exacto. El tema va por ahí, luego lo analizaremos bien, pero fijaos que estamos hablando de micromovimientos que se dan desplazamientos en una mesa, que el recorrido, el campo de distancia es este. Bueno, ese campo de distancia de mover a almacenes, vuestra intuición, ¿qué os dice? Si yo trabajo de manera repetida en una misma cosa, me especializo y soy más hábil, más rápido, y por eso el método 1 me gusta más. Es lo que tendemos a pensar por intuición, y es a lo que nos lleva a la especialización, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que siendo eso cierto,
hay que tener en cuenta que cada vez que tú trabajas por lotes acumulando, por fuerza generas un espacio que ocupa ese lote. Y hay que gestionarlo. Y decís, no, es que no es solo colocarlo, es que a veces los papeles los tenía que mover, se le descolocaban. Y no está bien estudiado, como tú dices, tienes razón. Pero en la vida... Yo no tendría por qué mover todos los sobres si yo lo dejo en un habitáculo que no tengo que andar moviendo ni corriendo. Perfecto. Elimino todos esos microoperaciones que no tendría que hacerlas si está estudiado. Perfecto, pero aún estando en una ubicación perfecta de estanterías, ¿no? Pongamos que tiene estanterías, el recorrido le tendría que hacer y la colocación en cada balda la tendría que hacer, es decir, tengo que llegar hasta la balda y meterlo. ¿Bien? Aparte, yo ahí generando un montón de cursos. ¿Perdón? Estás generando un montón de cursos, no tienes producto terminado. Sí, pero eso va aparte, pero no es el objeto del estudio, que estamos estudiando el tiempo. Eso lo tenemos por un lado, pero luego en la vida real, tú acumulas palés y necesitas hacer un siguiente lote, lo que sea, en el siguiente paso, tienes 4 palés y tienes que ir a por el último, y tienes que retirar los 3 primeros, y eso pasa. Tú, cuando tienes muchas cosas acumuladas, te pasa siempre lo peor, no lo encuentras, lo buscas. Haces uno nuevo porque el que buscabas no está y resulta que sí que estaba, luego una vez hecho. Todo eso pasa, cuando hay acumulaciones eso pasa, y los desplazamientos suceden, las búsquedas suceden. Y que esté el palé justamente el que necesito, el último de todos y que tenga que retirar, sucede. O no, pero el espacio se ocupa cuando tú generas, y son papeles, cuando tú fabricas palés, generas lotes, tienes que generar un espacio para pulmón. El espacio para pulmón suele ser mucho más grande que el espacio de trabajo, mucho más. Y eso implica que yo tengo que desplazarme, o alguien, a dejarlo, y alguien tiene que ir a por ello luego. Eso seguro, por muy bien colocado que esté. ¿Vale? Hay veces que es inevitable, pero estamos hablando de un concepto. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí entra el concepto valor añadido. ¿Qué es valor añadido en este proceso? Doblar, guardar en el sobre, cerrar y sellar. Eso es por lo que nos pagan. Que yo tenga que mover de un sitio a otro los sobres es no valor añadido. Que se me caigan, los tenga que recolocar es no valor añadido. Entonces, la diferencia entre un método y otro, ¿cuál es? Que uno tiene menos tareas de no valor añadido que el otro. Porque el valor añadido no se puede evitar. Y a lo mejor en las tareas de valor añadido, el hacerlo de continuo era más rápido, ¿de acuerdo? Pero generaba más tareas de no valor añadido, accidentalmente. ¿Vale? Toda acumulación genera no valor añadido. Entonces, de esta definición, nosotros tenemos una derivada que desarrollamos, ya que el Ebro pasa por Zaragoza, nuestra colección editorial, que es la cantidad mínima de tiempo necesaria, que es fabricar un producto, prestar un servicio, necesita un proceso compuesto de varias tareas para su realización. Cada una de las tareas tendrá asociado un tiempo estándar que será fruto de un estudio de métodos y tiempos y a su vez de un mejor tiempo estándar. La cantidad mínima de tiempo necesaria es la suma de los mejores tiempos estándar de las tareas que participan en el proceso. Resumo, yo puedo calcular, hacer bien el método 1 y calcular su tiempo estándar, vale, ese tiempo estándar, pero no es la cantidad mínima de tiempo necesario, porque si hago un mejor método con menos operaciones de no valor añadido, eso, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a pasar, os explico ya un poco en qué consiste la jornada. Quería hacer esa introducción, quería evangelizaros primero, no sé si lo he conseguido. Vamos a ver ahora, diagnóstico de la improductividad, los costes de manufactura que son y los que deberían ser. El objetivo de la ponencia, ¿cuál es? Es decir, explicar por qué estamos aquí, eso viene después. Primero tengo que diagnosticar, tengo que generar dolor para luego decir qué objetivo perseguimos. ¿Qué causa la improductividad? ¿Vale? Y esto, que lo sepáis, se va a adelantar 15 minutos. ¿Vale? Estaba hasta las 11:40, será hasta las 11:25, para que quede más tiempo para esto. Bueno, ya os lo diremos. Y luego, ya determinada la improductividad, tenemos el diagnóstico y las causas, soluciones para la mejora de la productividad y qué potencial de mejora puede haber. Aquí en este punto haremos un análisis del vídeo de los sobres. Bien, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Vale? Pero primero vamos a tener que haber visto un poco esto. Bueno. Preguntas. ¿Sabes cuáles son tus costes de manufactura u operacionales? Manufactura es la transformación, quitando los materiales. Para cada referencia de producto o servicio, ¿tienes un coste estándar o coste objetivo definido? ¿Sabes cuál es tu coste real?
En caso de saber los anteriores parámetros, ¿sabes qué causa las desviaciones? ¿Sabrías cómo eliminar o reducir las causas de las desviaciones? ¿Tienes la impresión y el lamento permanente del departamento comercial de que tus costes son los más altos de la competencia? Somos los más caros, somos los peores. Joder, menos mal que estáis vosotros vendiéndolo. Cuando hacemos ofertas especiales con precios especiales, ¿estamos seguros de que estamos ofertando? ¿Sabemos si estamos ganando o perdiendo? ¿O simplemente rezamos? ¿Rezar qué es? Bueno, vamos a ver cómo ha salido esto. Lo veo al final del trimestre. Hemos ganado, hemos perdido, pero no tenemos muchas veces un gobierno sobre los costes. A ver, podéis contestar. ¿Quién de vosotros hace un cálculo de costes a priori de la manufactura? Y voy a empezar yo, todos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Quién lo hace con una media con histórico, de listados del RP? Y alguien más, es lo que hace el 80% de la gente. ¿Y quién lo hace de otra manera, que se atreva a decirlo? Debe ser inconfesable. Bueno, debe de serlo. Lo digo en serio. O sea, debe ser inconfesable por lo que he visto por ahí. He visto maneras de calcular costes inconfesables. Al menos el público. Entonces, luego veremos qué pasa con lo de las medias de los RPs. ¿Vale? Vamos un poquito. Bueno, en cuanto a el tiempo determina dos cosas, el coste y el plazo. ¿Eres capaz de garantizar tus plazos? ¿Y a qué coste los garantizas? ¿Es con sobrecapacidad o qué? ¿Sabes si tus recursos están ociosos o saturados? ¿Lo sabes de manera cuantificada? ¿En qué secciones de la industria? ¿Tienes la impresión y el lamento permanente del departamento comercial de que somos además de los más caros, los que más tarde servimos? ¿Tus jefes de sección te están pidiendo siempre más personal? ¿Suena? Bueno, según Niebel y Freivalds, que es un libro, un clásico con el que compite este, la dispersión en los tiempos de fabricación de un mismo producto es muy alta. De hecho, los datos históricos contienen desviaciones consistentes hasta de un 50% en la misma operación del mismo trabajo. Bueno, él dice que no, a ti no te sale tanta dispersión. No, en productos que ya son maduros, no. Y si te salen, lo desechas. Es decir, nosotros tenemos puesto un margen más, una desviación. Perfecto, y entonces si te sale lo desechas y al final acabas cogiendo una media de la cual has retirado los puntos de mucha dispersión, tanto por arriba como por abajo. Bien. Pero lees históricos. Dices que en productos maduros no. Donde ya están seriados, donde hay más de 3 órdenes de fabricación que se han hecho, eso ya está bastante más ajustado. Los iniciales es complicado, porque muchos son prototipos, es la primera serie, no sabes cómo atacarlo, los procesos igual no son los más adecuados, pero posiblemente esa desviación es una barbaridad. Esa desviación es la habitual. Y otra cosa es, vamos a ver, otra cosa es que me digas que el tamaño del lote sea grande, es decir, y tengas un proceso automatizado y tal. Más que lote, que haya varias órdenes de fabricación y ya hechas. Sí, pero ¿cuánto tiempo dura ese lote, por ejemplo? Ese lote puede durar una semana. ¿Quién tiene lotes de una semana? Que levante la mano. El lote de una semana desde que arrancas hasta que acabas, pero bueno, no es que estés con ello la semana entera. En horas no son 40 horas, es menos. No, vale, el ciclo es menor, pero son 40 horas de trabajar sobre una misma cosa. Bueno, a lo mejor son montajes largos, no lo sé. Bueno, pues oye, si tú no tienes esa dispersión, enhorabuena, pero es lo que ocurre. Y si vamos a fichajes de lotes cortos, ¿qué es lo que se suele hacer? Se ficha, se recoge el dato y luego se lee. Influyen muchos factores. Influyen que la curva de rendimiento es distinta por la mañana que a última hora. Tú en los tiempos estándar tienes que meter un coeficiente de fatiga que hagan que eso se repercuta y diluya. Entonces, sobre todo eso falla en lotes cortos. Es decir, por lo normal la industria tiene lotes muy pequeños
porque cada vez es más flexible, hay más referencias con lotes más cortos. Y una máquina, un centro, puede hacer 3 cosas diferentes en un mismo día. Ahí es donde surgen esas dispersiones, ¿vale? De todas maneras, aún leyendo la media, ¿qué es lo que nos suele pasar? Que nosotros lo que tenemos es tiempo real del día, por fichajes, tiempo real del día 1, tiempo real del día 2, día 3, día 4, y con respecto a lo que debería ser, luego entraremos en esto, hay toda esta dispersión, ¿vale? En tu caso, suponiendo que estas 4 barras no esté ninguna fuera de la campana de Gauss y no desechas ninguna, por una cuestión de dispersión, cogerías estas 4 y dirías, la media es mi tiempo estándar, ¿vale? La media de lo mal que lo he hecho, le llamo estándar. No lo que debería ser, un tiempo estándar es lo que debe ser. Es decir, tengo que andar a 4,5 kilómetros por hora. Ahí también luego entra la calidad de los fichajes. Por supuesto. Claro, entonces, si les jodes que este día Claro. salió todo de puta madre o se le pasó fichar. Claro. Y luego te hago una pregunta. Ese tiempo estándar que tú has determinado por medio de una media, ¿qué repercusión tiene? Para calcular el coste, para exigir en fábrica, si se puede saber, No, para calcular. para calcular coste. No hay tiempos establecidos para. Porque esta cita hay que hacerla en 4 horas. Ya. Y si un día cuesta 5 horas, pues va a costar 1 hora más. O sea, suma y fuera, ¿no? Básicamente. Vale. Bueno, no es lo suyo, luego lo veremos. ¿Por qué? Pues porque se incentiva la dispersión. Es que podría pasar algo peor, y es que sí, que cogieras ese tiempo medio y lo utilizaras para que sirviera de tiempo estándar para exigir una productividad. Entonces, ¿qué provocarías? Que los tiempos medios aumentaran. ¿Para qué? Para que me exijas menos cada vez, y entrarías en un círculo vicioso de corrupción. Entonces, un tiempo tiene que ser como si no puede ser una media, es decir, ¿cuánto opinas que es de ancha esta mesa? Yo digo que es de 80, y creo que no me equivoco porque de ancha, sí, 80 por 2, ¿no? Y tú dices que 90, y tal. Bueno, la media 85, no, cojo un metro y lo mido, 79, pues el tiempo tiene que ser igual, es decir, el tiempo estándar puede medirse, Ya, pero, y mi tiempo tiene que ser ese. por ejemplo, en nuestro caso, tenemos 2 referencias que son selladas y plurianuales, es decir, todo el año estamos haciendo lo mismo, pues ahí lo que ha dicho el señor. Sí que está todo más atado, ahí no hay Dispersión. Pero luego hacemos piezas unitarias y más de 2.500 referencias. Entonces, puedes ver una pieza de 10 metros y otra de 2. Estaba deseando que me hicierais esa pregunta. Vamos a ver. En las de alta rotación, las que están todo el año tirando, que saques una media estable, no implica para nada que ese sea el mejor tiempo que puedas obtener, ni que se acerque al estándar. Es una media, que puede estar hasta acordada, pero el esto no se va a hacer. ¿Vale? Punto 1. Y llego con facilidad precisamente y cumplo porque es muy fácil cumplir además. O sea, no lo tienes garantizado, que sea estable no implica que esté garantizado. Y punto 2, los tiempos, luego lo veremos más con Agustín, pueden extrapolarse y parametrizarse, es decir, no tienes por qué medir 2.500 referencias, pero sí que puedo medir sus parámetros unitarios. O sea, casi todo el mundo tiene miles de referencias, pero tú no puedes medir 2.500 referencias porque cuesta más el collar que el perro y no se hace. Sí que puedes medir los parámetros y en función de las características del producto, sustituir dichos parámetros en unas ecuaciones y que te dé el tiempo estándar que debería tener. Porque al contrario lo que tienes que es, claro, como pues tienes 10 referencias tipo A, que las tienes por lo menos estabilizadas. Y tienes 2.000 tipo B y C no estabilizadas ya, pero que te la juegas también. Te la juegas, es decir, no puede quedar al azar, deberías saber qué esperas de ello, porque el coste de la manufactura, claro, hemos puesto mano de obra, ¿no? También se ocupa máquina, hay horas de máquina utilizándose. No puede ser aleatorio, ¿vale? Entonces,
normal es que el tiempo de ejecución sea mayor de lo que tiene que ser y que además sea variable, es decir, que tenga mucha dispersión. En las de alta rotación no es variable, ¿vale? Pero os digo que está aquí, no aquí, está aquí. ¿Por qué? Pues porque es una media que se ha establecido y que se acuerda. Imagínate, simplemente, y no hablo de malas intenciones, imagínate que tienes un tiempo muy bien estabilizado del método 1 de doblar sobres. Bueno, si te paras a estudiarlo, resulta que vas a llegar al 2 y vas a bajar aquí, ¿no? Pues prefiero tener un tiempo estable de esto que de esto. Y luego, de las de baja rotación, las tipo B y C, ¿no? Esas 2500, sí que sucede más esto, ¿no? Sí que tenemos más esto, ¿sí o no? Bueno, pues eso hay que intentar atarlo porque también tienen un peso importante en la cuenta de resultados. De tal manera que lo que solemos tener es... voy a utilizar el puntero, que eso está, ¿no? Sí. Que el coste de manufactura es variable. Y por llegar a un consenso, solo en las de poca rotación, pero es variable. Y de ahí que nos sale en la línea roja un coste medio. Tenemos un coste medio. Y con respecto al precio de venta, como se valora la manufactura, el valor añadido, un margen, ¿vale? Ahora veremos cuál es. En resultado del diagnóstico es mucha dispersión de los tiempos y que los tiempos son más elevados de lo que deberían ser, ¿vale? En general. Y bueno, son afirmaciones que hago un poco atrevidas o impertinentes, pero podéis discrepar. Debéis, vamos. No, además yo apuntaría no solamente el factor económico, la planificación de vuelos es loco. Totalmente, claro. Bueno, lo hemos dicho antes, no solamente es la parte de... Antes lo hemos comentado, no solamente los costes, sino el problema de los plazos. Es decir, cuando tú tienes dispersión aquí, tú cuentas, es decir, tu cálculo es mañana a las 5 esto se entrega. ¿Puede venir el camión? Miras en el software, puede venir. Llega el camión y no está hecho ni la mitad de las referencias, ni la mitad. Y luego llegan las horas extras no previstas, porque hay que cargar el camión y negócialas in situ. Luego hablaremos de simuladores y planificadores y tal. Pero yendo un poco, tenemos primero que conocer el tiempo estándar que es. Por ahí le conozco y te doy, toma, este es el tiempo estándar. Cúmplele. Y dice alguien, no me da la gana. No lo voy a hacer. ¿Qué le dices? Depende de los años de antigüedad que tenga, ¿no? Pero la respuesta es esa. O sea, depende de eso. Entonces, hay que sujetar eso. Es decir, el tiempo estándar hay que hacerlo cumplir. ¿Cómo? Motivación y control de la productividad. El rendimiento, una vez que tengo un tiempo calculado científicamente, puede pasar a ser exigible. El problema cuando nos movemos en turnos ya de horas raras, eso lo he vivido yo trabajando en la industria como responsable de un turno. Es decir, bueno, esto ya tiene que estar a tal hora. Y es decir, que se echasen 4 y 5 horas extra. Y a priori se tenía que acabar con las horas normales, ¿vale? Y efectivamente en planificación se vuelve loco. Eso, si hablamos de una entrega final a un camión, que no es menos malo cuando tiene que haber entregas intermedias de una sección a la otra, que resulta que no ha terminado la una, tiene que pasar la otra y la otra está sin trabajo. O sea, efectivamente, no solamente el coste de la ejecución unitaria, sino el coste de todo el proceso, lo que implica no tener garantizado el tiempo, lo que implica esa dispersión. Cuando me dicen, estoy en medio de negociaciones entre comité y empresa y tal, digo, oye, no saquemos las cosas de quicio. Es preferible un mal tiempo que un no tiempo. Es decir, un mal tiempo es decir, cediendo un 3%, pero garantízamele. ¿Y cuánto quieres que al final acabe cediendo? Un 3, un 5, cuidado, que tengo mis márgenes, ahí me los estoy jugando, pero si estabas más o menos en un 20 y resulta que íbamos a mejorar un 20, pero no vamos a mejorar un 20, vamos a mejorar solo un 15, cede. A cambio de que se cumpla. Y yo ya sé mis costes, sé mi planificación, sé con qué cuento y sé con qué no. Ay, y si lo incentivo para que vaya más deprisa, cuidado,
que eso puede ser un lío. Porque una sección va más rápida, la otra no, y ya estamos otra vez con problemas de coordinación. O sea, estabilizar el tiempo es fundamental. Bien, entonces el diagnóstico inicial que nos encontramos, y esto es fruto de, pues no sé, habremos hecho 1000 proyectos de estos, o sea que en general en un 80% de los casos me atrevo a decir esto. Y el otro 20%, pues oye, para eso estamos, para debatir. Objetivo de lo que tenemos que aprender aquí hoy. Mostrar el diagnóstico de la improductividad en las operaciones en la industria y las causas y soluciones. Facilitar un catálogo de soluciones, que eso os va a hablar Agustín, para mejorarlo. Con el siguiente objetivo. 1. Reducir los costes. 2. Hacerlos estables y predecibles. Para poder aumentar, o sea, para hacerlos estables y predecibles y para poder aumentar la capacidad de producción. No es solamente, y ahí va implícito la planificación, es decir, no es solamente reducir el coste por reducir el coste, es que con un mismo centro puedes tener más capacidad de producción. ¿Vale? Y, bueno, difundir la cultura de la productividad. ¿Vale? El método de trabajo, el diseño del proceso y cómo gestionas cada día determina el tiempo de ejecución. El tiempo determina los costes y los plazos. Los plazos determinan el servicio al cliente y a la cadena de producción, lo que había apuntado antes. Los costes determinan los beneficios y ambos parámetros determinan la viabilidad de la empresa. Por un lado el servicio al cliente y por otro lado tus beneficios, tienes que cumplir con los dos. Hoy en día todavía me sorprendo de la poca importancia que se le da al factor tiempo en las industrias, a garantizar el tiempo. Todo coste tiene una bolsa de componente tiempo enorme. Y está en gran parte al azar, estimado. Lo hemos acordado en una reunión Kaizen, eso es muy bonito. Y muy lean y todas esas cosas que se dicen. Pero no vale. No vale. Estás considerando el tiempo como más importante, ¿no? Y quizá el tiempo de manipulación o el tiempo de operación no es consecuencia de otras cosas que son mucho más importantes, por tanto. Quiero decir, cuando no se cumple el tiempo teórico, el tiempo que has estudiado, salvo aquel que te dice que no lo va a cumplir porque no le da la gana, que se dura poco la empresa, evidentemente. ¿O no? No, quiero decir que normalmente no se cumple, nunca se cumple. Nunca se Hay que cumple. analizar eso, ¿por qué? Exacto. Porque Sí. ahí está, o sea, Totalmente. quiero decir que, por hacer un símil cercano, ¿no? O sea, el medir cuánto crece la lechuga todos los días, para mí no es el método. El método es sembrarla, regarla, quitarle las malas hierbas para que crezca. Y ya verás cómo crece. No voy a medirla. O sea, que lo importante no es medir cuánto crece, lo importante no es medir en cuánto tiempo se hacen las cosas y hacer un estudio teórico, no sé qué tal, en las mejores condiciones, porque nunca se van a dar. Discrepo. Estoy de acuerdo y discrepo, las dos cosas. Es decir, no depende de mí cómo crece la lechuga, si depende de mí los efectos, las causas que rodean a cómo crece la lechuga y por tanto... Sí depende. Sí, el cómo lo cuide, pero vamos a ver, si yo sé por dónde vas un poco, es decir, y lo vamos a ver luego, estoy de acuerdo y vamos a poner diapositiva donde estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, no todo, es decir, el menor causante del exceso de tiempo, de despilfarro en una operación, en una manufactura, es el operario. El operario es el que menos culpa tiene, es el que menos culpa tiene del despilfarro que haya. Y eso lo voy a aclarar. El mayor causante de los despilfarros en tiempo es la dirección. Es así. Eso no implica que el tiempo no deba estar medido, porque el tiempo es mi materia prima. Y efectivamente, luego tú dices, voy a hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas bien para eliminar muchas causas, ahora las vamos a ver. Ahí te más adelanta un poco, pero no importa, me alegro. Para que no sucedan ciertas cosas, porque son las incidencias lo que para. Y cuando tú generas una incidencia y luego le dices al operario, oye, que hay que correr más, y dice, ¿pero de qué? Si no te aclaras tú, si ya me has cambiado el orden de fabricación 3 veces y he tenido que hacer este cambio de máquina 5 veces. Entonces se desmotiva. Yo lo tengo visto, en general una industria con pocas incidencias y bien gestionada, no necesitas ir con un látigo detrás de los operarios, porque hay un respeto
mutuo y hay un respeto por la dirección. Cuando una dirección es dejada y abandona las operaciones, lo cual es muy habitual, los ejecutivos están centrados en las ventas, las finanzas y el marketing, Cultura de productividad. incultura la productividad, es decir, no se cree en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que toda esa dejadez llega a la fábrica, claro que llega a la fábrica, y nadie va a dar más importancia que la dirección a lo que tiene que hacerse, por tanto esa dejadez va hacia abajo, y estoy totalmente de acuerdo. Pero con respecto a lo de medir, pues sí que hay que medir. ¿Por qué? Porque si resulta, y esto pasa, que tenemos el método 1 de los sobres, y yo digo, veo mucho despilfarro, mucho movimiento, tal, acumulación, voy a probar, diseño el método 2 y lo probamos, y te digo, método 2, uno tardas un lote de 10, 3,47, con el otro 2,48. Si no lo mido y lo exijo esa mejora del método, no ha valido para nada, para lo único que vale es para que yo tenga más tiempo para tomar café. Y así se traduce, Las modas que nos y aquí espero no inculcaros ninguna moda, ni 5S, ni Lean, ni Kaizen, sino simplemente un concepto, así que cada uno haga lo que tenga que hacer. 5S, hay que implantar 5S. Es que yo quiero 5S, 5... Digo, ¿para qué? Pronto, ¿para qué? 5S. Pues tiene dos respuestas. Una, la prevención de riesgos laborales, si las cosas están limpias te tropiezan menos, eso es evidente. Punto 1, esa variable está fijada, pero además, ¿por qué? Porque lo he en un curso, porque me lo he hecho no sé quién, porque está de moda, porque sin 5S no eres nadie en la vida. Digo, mira, 5S está para mejorar la productividad, porque yo al tener las cosas más ordenadas, mis operaciones de desplazamiento, búsqueda, hablar para preguntar dónde están las cosas y tal, no tengo que hacerlas porque hago así, así, y convierto mi proceso en más productivo, pero lo tengo que medir, porque si no lo mido, ¿qué ocurre? ¿Qué me va a ocurrir? Que he implantado 5S, está más bonito todo, lleno de carteles, luego me acerco yo a la fábrica de los carteles, y esto actual, fecha de reunión 2010, pero siguen ahí los carteles, tenemos 5S, la última reunión fue en 2010. Entonces, como no hay una medición, la dirección no mastica un beneficio porque eso esté ordenado. O sea, 5S tiene que ser porque antes tardaba esto, y ahora voy a tardar esto más un poquito que voy a dedicar a ordenar. Y eso que voy a dedicar a ordenar tiene que compensar frente a no ordenarlo. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué ordenas? Sí, yo no digo que... ¿Pero estamos de acuerdo ahí? Sí, completamente. Yo no digo que no haya que medir, claro que hay que medir, por supuesto, para hacerlo un poco... porque yo también quiero esa mejora del 20%, del 25% y tal, pero a lo que voy es que puedo tener un error de 400% si me falla la materia prima del proveedor. Totalmente. O si hay un fallo en el diseño, Totalmente. paralizo todo. Totalmente. Y ahí tengo unas desviaciones y me pego unas castañas como enormes. Eso es que... Ahí voy yo. O sea, es que... Sí, pero eso es añadido, pero como dice él... No, eso pasa en todas partes. La mayor causa de... perdón, estaba... No, digo que eso es un problema añadido. Eso suma. No hay que mezclar, son dos cosas. Claro, vamos a ver, cuando hablo de ese 20% de mejora, no en la mejora de métodos por el sobre, no en lo de los proyectos, es en el todo. Y por supuesto, las incidencias. Para mí, cuál es el mayor causante, pues lo que yo tengo visto? El mayor causante de despilfarro en tiempo dentro de una fábrica. Sí, pero dentro de las incidencias, es que nos estamos adelantando y ya os digo, no me importa, siempre que hay participación está de maravilla. Va un poco por ahí. El efecto de eso. Para mí la mayor incidencia está en el desequilibrio entre carga y capacidad de trabajo, que puede tener muchas causas. O bien, unos materiales que no llegan, por tanto, tengo una capacidad de trabajo para la cual no tengo carga. Esa primera incidencia que me la causa el departamento comercial. Ojo, tú o traes pedidos para saturar esto, o la primera, esto digo para que tiréis a los comerciales a la vuelta. Tú o me traes pedidos para saturar esto, o la primera causa de despilfarro que tengo es que no tengo trabajo, es decir, de manera agregada, tengo mal dimensionada la fábrica. Llegas a sitios, te pones a ver, cuentas el tiempo estándar, a ver, tu mix de producción, multiplico tiempo estándar por el mix de producción, me salen que son necesarias 70 personas, y a lo mejor hay 85. Y eso ya no es cuestión de que si los sobres, mejora el método de sobres, da igual. Da igual, lo que tienes que hacer es saturar la fábrica y meter
y meter carga de trabajo. Y en general os digo, el desequilibrio entre carga y capacidad es la mayor de los causantes de despilfarro. ¿Qué ocurre? Que sin tiempo estándar no lo puedo deducir. No puedo deducir cuál es mi carga, entonces no puedo ajustar la capacidad. Pero efectivamente, ahora lo vamos a ver. No solo en la fábrica, sino entre secciones. Bueno, Igual, a nivel agregado está bien, pero una sección está muy saturada, la otra está poco saturada y no hay conexión. claro, y luego sucede lo peor. Pongamos, yo estoy saturado, tú y yo estamos trabajando, estamos saturados, y ellos van detrás y les sobra gente, son 4, podrían hacerlo 3, pero no lo calculamos porque ni siquiera tenemos tiempo estándar. Pero estamos nosotros saturados. ¿Qué ve alguien el encargado al final? Que a la puerta al muelle de carga no llega. Chicos, horas extras, hay que venir el sábado, pero no él y yo, que somos saturados todos. Lo normal es que esa sección no quiera es ahí, aumentar sus vamos a horas. ver, el todo más o menos suma ese 20%. Ese 400% que te ha pasado alguna vez, es una vez, no es permanente. De suma, sí que hay unos despilfarros, más o menos que sumando todos los componentes, luego lo veremos, sí que puede mejorarse un 20%. Lo que pasa es que lo que nosotros defendemos, y es algo que está muy denostado porque no está de moda, porque es taylorista, porque suena mal, es que la materia prima de gestión que yo necesito es el tiempo estándar. Y sin eso no puedo calcular cuánta gente necesito. Sin eso no puedo intentar estabilizar el coste. Sin eso no puedo mejorar el método y que tenga repercusión. Oye, metes una máquina nueva para que sea más productivo. O tú tienes un tiempo estándar que garantice que ahora tiene que salir así, o la máquina nueva puede producir lo mismo o menos que se producía antes. Te comen la inversión. O sea, que no es inversión, que es gasto, quiero decir. ¿Sí o no? Sí. Decirlo. Es que ese es el mayor problema. Yo creo que el mayor problema que te enfrentas en este momento es que se considera la medición de tiempos como un gasto y no como una inversión. Claro, no. Una medición de tiempos es un producto de inversión. Y eso es muy difícil transmitirlo. O sea, no creas tú que es fácil. Muchas veces te encuentras con esa entrada. Esto me supone un gasto. No, pero depende. Pero el rollo está en que luego cuando demuestras que efectivamente con esa inversión que tú has hecho le mejoras un 20%, un 25% hasta un 30%, enseguida caías las bocas. No, aquí es donde se va el técnico formador y aparece el comercial. Vamos a ver, es que no hay que vender ni desde fuera ni desde dentro un estudio de tiempos, hay que vender, es decir, yo te vendo un producto, yo te traigo un 15, depende del diagnóstico, hay que verlo, de un 20, perdona, déjame verlo antes, te traigo un 10% de mejora de la productividad de operaciones, te va a costar tanto. Lo rentabilizas en menos, lo pagas en menos de un año. Ya está, no hay que hablar de... Y luego, el cómo, eso es cosa mía, pero te lo explico. Así, así y así, para que tenga unas garantías. ¿Vale? Pero es que vender las metodologías suele generar rechazo. Vende el resultado. La gente no compra características, compra beneficios. Esto es objeto de otro curso. Pero... Antes, es que, mira, voy a ser muy breve. En el ejemplo de los métodos, ¿no? Dices, puedo ir haciendo S, no sé, cuándo. Casi yo me alegraría con que des S, pero que no haya un bache. Que no haya una incidencia. Un bache es la incidencia. Claro, es decir, por lo menos, el bache es la incidencia. igual primero tengo que arreglar mis incidencias, mis baches, Totalmente. que vaya la cosa fluida. Después ya buscaré, si voy en línea recta voy haciendo S. Totalmente, claro, pero Yo creo que efectivamente... ese es el mayor mal que podemos tener, es decir, no cuantificamos, no podemos planificar, se nos van los costes a partir de incidencias. Claro, ¿pero qué ocurre? Las medias, ¿les meto también las incidencias? Sí, O la él sí lo hace. Claro. Por eso digo, metes lo mal que lo has hecho en una media. Por eso, si el tiempo está... los tiempos, coge los tiempos y dice, lo he hecho fenomenal, porque he tenido cuidadito, no sé qué. Luego, posteriormente, digo, me ha fallado esta máquina, este operador... Bien, perfecto. Esas incidencias, ese es el gasto real. Pero yo creo que ahí hay dos conceptos. Nosotros al menos diferenciamos. O sea, nosotros sí tomamos tiempos y en todos los procesos que tenemos unos objetivos de piezas a cumplir, tanto por máquina y tanto por operario, pero diferenciamos entre la disponibilidad y el rendimiento. Entonces, las incidencias entran dentro de la disponibilidad. O sea, si yo mi máquina la tenía que tener útil durante 8 horas, pues si tengo una incidencia van a ser 7. Pero, o sea, por una parte tengo que actuar sobre las incidencias que me están afectando a la disponibilidad y luego pues al indicador global, pero también tengo que tener en cuenta el rendimiento de esa máquina en el que es donde calculo el tiempo estándar. Durante el tiempo a control. Correcto. Claro, Porque si no estoy haciendo un análisis que no es correcto, Exacto. porque en unas cosas me afectan a un indicador y en otras cosas me van a afectar a Eso, otro tengo que tener en indicador. cuenta las incidencias, las no calidades
Y con eso Ya, va en tiempo real. calidad y rendimiento. Eso, Esos tres factores y eso, la mayor preocupación es cómo evitar las incidencias y cómo evitar las no calidades. Sí, Ahora te lo voy a contar. Es ahí Pero a donde... veces nos quedamos solamente en las incidencias y es a lo que le damos importancia y pues he tenido la máquina parada 1 hora, pero sí, pero de las 7 horas que he tenido la máquina en funcionamiento he llegado al tiempo que tenía, he llegado al objetivo que tenía que cumplir o sea, si yo he llegado al objetivo lo que tengo que analizar es que tengo que mejorar en mi proceso, aparte de las incidencias, porque igual tengo establecido que el tiempo tiene que ser 80 piezas a la hora y es imposible alcanzar esas 80 piezas a la hora porque afectan otros factores que no los tengo identificados. Entonces, si no separas esos dos conceptos, el análisis no lo puedes hacer de manera correcta. Y ya lo que hace es un control de la productividad en el que separa horas a control de horas a no control, horas de incidencia. Es decir, en las horas a control evalúo el desempeño. En las horas a control al operario le pido que me cumpla el 100. Pero ¿qué ocurre? Que no está tan claro, porque una incidencia de 1 hora es separable. Microincidencias de pocos minutos no son separables. Vamos a ver, hay una máxima, en cualquier caso. Solo puede ponerse en productividad una industria y puede exigirse, y es que estoy de acuerdo contigo, y lo único que voy a hacer es reforzarlo y remarcarlo, si el nivel de incidencias es bajo y aceptable. Porque de hecho, para que tú esa incidencia la puedas separar, tú ya tienes que estar en un nivel más o menos bueno, porque si no es que ni se separa. Estás en un nivel más o menos bueno de funcionamiento, que está todo organizado, hay una incidencia por un atranco de un plástico en un atasco o tal, vale, paras, se ficha, las causas. Claro, y entonces, o sea, sé establecer cada una de las paradas que he tenido, por qué he tenido, y entonces, pues, mis operarios reportan cada una de esas incidencias. No, pero el problema es cuando el caos forma parte del día a día, que no es una incidencia concreta, sino decir, al final tiras de la cuerda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor la culpa es del director general que tomó una mala decisión ayer antes de irse a dormir. Pero ha faltado material. No, es un desequilibrio. ¿Pero desequilibrio por qué? Porque no hay el camión. ¿Y por qué no hay el camión? Porque el de compras tal. ¿Te lías a tirar de la manta? En cualquier caso, el tiempo estándar es un tiempo perfecto, aunque sea con un método malo, ojo, pero es un tiempo sin incidencias. Perfecto, pero el tiempo estándar, y ahora lo vamos a ver, si os dais cuenta, bueno, es que sois alumnos aventajados, dadme un tiempo. Si os dais cuenta, nadie dice que el tiempo estándar haya que cumplirlo. Ahora lo vamos a ver. Lo que está claro es que las incidencias las tengo que sujetar, porque siempre va a haber incidencias. Pero ¿qué ocurre? Que si sé cuál es el tiempo estándar, sé cuánto me he desviado. Si tengo un dato medio, ahí tengo metido todo, incidencias y todo y metido. Entonces, el conocer cuál es el tiempo estándar me da, decir, oye, multiplico por 2, o sea, mi tiempo real es 2 veces el tiempo estándar. Ups, tengo un problemón. Ahora bien, tienes para analizar. En cambio, dices, no, yo me puedo mover en objetivos del 5% en incidencias y 5% por bajo desempeño. Un 10% sobre el tiempo estándar es mi coste objetivo, por ejemplo. Pero tienes indicadores de las causas, que ahora veremos. ¿Vale? Pero vais muy bien encaminados. Dejarme que lo estructure. ¿Algo más? Sí, de todas maneras habrá que diferenciar lo que son las incidencias en planta, en fábrica, lo que es pura manufactura, de lo que es toda la cadena de suministro. Es decir, no es lo mismo una incidencia que decía antes, falta de materia prima, que una incidencia de una máquina pagada. Vamos a ver. Es una incidencia. Otra cosa, por supuesto, es la causa. Es decir, pero todo aquello que provoque en el operario, y ahora vamos a ver una figura muy ilustrativa, todo aquello que provoque en el operario una parada es incidencia, y ahora tengo que tirar del por qué. No, perdón, en el operario una parada no. En el operario un tiempo mayor del estándar. Ya analizamos así. ¿Por qué una parada? ¿Por qué está parado? Si entra dentro de mi coeficiente de descanso, yo puedo estar parado si quiero. Porque tengo un coeficiente de descanso. Entonces, todo lo que esté por encima tenemos que automatizar, que eso nos lo va a enseñar Agustín, el control de la productividad, que analiza desviaciones entre lo real y el estándar y sus causas, ¿vale? Entonces, es que estoy contestando el primero, hay cosas que son muy inmediatas, se ha abrido la máquina, causa, y hay otras cosas que no está el material. ¿Por qué? ¿Porque la sección anterior no me lo ha traído? Sí, evidentemente, ¿pero por qué? Pues porque resulta que ni siquiera ha llegado a nuestro almacén. Eso es lo que te lleva a poder mejorar, ¿vale? Claro, en
relación a esto, ya he dicho un dato de que la toma al final el control de lo que está ocurriendo en la planta, claro, o lo tiene súper automatizado, informatizado o vigilado, no sé cómo, o es del propio operario. Luego está la experiencia personal, es el caos que supone decirle a una persona que se fiche el mismo y que el mismo anote las incidencias. y cuando son muchas y tiene muchas interrupciones y no lo puede mira, ser. y lo estima y lo No, no sé no qué, puede ser. es un mareo para ellos. Nosotros lo hacemos, lo tenemos así para intentar tener un valor. Vale, pero pues tiene una dispersión. Es un, fíjate, y depende mucho de la persona. y analizar esa información es infernal, total, no se analiza. No, lo peor se analiza, pero ¿qué conclusiones sacas si tú mismo sabes qué calidad ha tenido esa toma de datos? Ninguna. Primero, y es así, una producción si no está libre de incidencias, por muy bueno y automatizado que sea tu sistema de toma de datos y de fichajes, no vale, es decir, te va a dar tal mare magnum de cosas, primero, y volviendo a lo que él decía, a mejorar. Si esto no tira del operario, tanto esto de quien tiras de la dirección, porque te empiezan a salir, ahí va, que tardamos el doble. ¿Por qué? Porque tuve un día el 400% de incidencia de ese tal y ahora repercutido en todo el mes, pues he perdido un 15% de productividad. Y llamas al de compras, ven aquí, campeón, y a ese le pones un indicador. Es que, por cumplimiento. Pero mientras no lo tienes medido, perdón, no sabes qué afección tiene que el de compras se preocupa, no, yo compro el más barato y además, como llena el tráiler, sin tener en cuenta cuál es tu lote óptimo, pido más. Digo, joder, eres un genio. Digo, ¿por qué no pides el doble? Que seguro que te lo pones más barato también. Ah, pues tienes razón, me dice. Digo, que era en broma. Entonces, vemos la repercusión que tiene todo el mundo desde los comerciales. Oye, amigos, esta fábrica está con un presupuesto de ventas. Si eso no entra, hay un problema de sobrecapacidad. yo quería apuntar ya que para mí, bajo mi punto de vista, y lo más grave de todo es que no somos capaces de acabar con las incidencias, porque nuestra política, nuestra forma de ser es esconder la basura debajo de la alfombra. Yo he visto en las plantas de Toyota, en Japón, cuando hay un problema en una línea de montaje, se para toda la línea. Se monta un pollo que aparecen 60 ingenieros a ver por qué se ha parado la línea. Sí, llega el espíritu de Taichi Ono. En nuestras líneas de montaje, cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Retiramos el coche de la línea de montaje y la línea sigue en marcha. Y sacamos el problema. Y la línea sigue. No, sacamos el efecto. Claro, el problema sigue. Sí, porque pasado mañana vuelve a aparecer el mismo problema. En Japón, en Toyota, cuando aparece un problema, te aseguro que ese problema no se repite. No. Es que eso viene muy importante. Entonces, o sea, aquí es, vamos a ver, pero eso es una cuestión, si os fijáis el último concepto, el último objetivo es difundir la cultura de la productividad y ahí está. Cuando hay un control de la productividad que da unos indicadores, es decir, hay que hablar de ello, olvidarse del pasado y hablar de ello, o no se resuelve, como empecemos. Es que un operario sea lento, aquí, puede ser cosa de compras, que está en una central en Alemania. Bueno, los alemanes son muy buenos, venga, en otro sitio. Resulta que, por ejemplo, te lías, haces el estudio detallado de métodos y tiempos. Nosotros, bueno, sobre lo que son las tipologías de operaciones, hemos creado algunas nuevas, están en nuestros libros, se puede copiar, que es operación eliminable, es decir, me llega una pieza de un proveedor y tengo una tarea, según llega la pieza está asumido, la elijo, la repaso y la ensamblo. ¿Por qué elijas y repasas? Siempre ha sido así. No es que lijar y repasar no tendrías por qué hacerlo. Entonces, por favor, lijar y repasar, eso yo lo detecto, lo pongo en mi... Eso no lo puedes fichar como incidencia tampoco. Porque claro, lo hace cada pieza en ciclos de 1 minuto. Te la estás comiendo, vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la hora de hacer el estudio de tiempos, Agustín nos enseñará algunos desgloses. Y vienen ejemplos ahí en el librito ese que os he dado. Si a alguien le falta, que me lo diga, porque me han faltado algunos por ahí, me lo decís, del librito negro. ¿Qué ocurre? Esa es una operación eliminable. ¿Y yo qué voy a decir en el tiempo estándar? Que esas operaciones no hay que hacerlas. ¿Por qué tengo que lijar una cosa? Tiene que venir bien. Al de compras, ven aquí. No es que este me lo ponía más barato. Vale, pues
lo tiene que hacer bien. ¿Qué habéis dicho? Perdón. Proveedores. Exacto. Entonces, Calidad a proveedores. calidad a proveedores, efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el tiempo es una media en lugar de una definición científica, en la media estás poniendo que elijas y arreglas lo que otro está haciendo mal. Y te lo está cobrando, ¿eh? Y te lo está cobrando y se está enriqueciendo y lucrando de manera injusta a costa de tus costillas. No es por generaros, no es por animaros. Ojo, pero es así. Es así. Cuando tú eso lo tienes medido científicamente dices, ostras, campeón, ven aquí, nosotros en una fábrica que no voy a decir, era tal el descontrol que había, lo mal que venía todo, que decir, o el de compras se está forrando, que creo que sí era, no lo puedo entender, y el caso es que le decías, oye, mira, que es que esto, en el plano vienen 6 taladros, pero llegan con 4, y llegaban allí, los otros 2 taladros. De ese tema no se puede decir nada. Bueno, sigo. De este no se puede decir nada, hasta que llegué al tema, me rebelé un poquito, subí a donde tenía que subir, y dije, mira, pasa todo esto, y según, aquí no se puede decir nada, o sea, se retaladraban cosas. Y se hizo una reingeniería una puesta en orden de las compras, que no consistió en otra cosa, decir a los proveedores, espero vosotros un detalle, unos meses sin cobrarme, y además que las cosas vengan como pide el plano, que es por aquello por lo que nos presupuestasteis. Se empezó a pedir presupuestos a otros proveedores y salió toda la luz, claro. En fin, si tú no... Entonces las compras, claro que puede haber... Y oye, si hay alguien de compras escuchando, que no se crea que es una de las causas, aquí tiene todo el mundo un muerto en el armario, ¿no? Entonces, efectivamente, las cosas se esconden, efectivamente. Entonces, a callar. No, de ese toma no le toques, es así. Pero hay que insertar en la cultura... Vamos a ver, una persona tiene cosas que esconder cuando está haciendo algo que no es legítimo. Pero yo equivocarme me puedo equivocar, si estoy haciendo cosas. Bueno, pues, oye, me he equivocado en esto, quiero resolverlo. Otra cosa es que digan, no, yo dejo a los proveedores que traigan a los cuales yo inspecciono y valido y recepciono, les dejo que me traigan la mercancía a medias. Eso huele mal. Entonces, hay que inspeccionar y, en fin, hay que tomar otras medidas. Si me permite, José, vuelve a ser también un problema de la dirección, lo que comentabas. En el vídeo de los sobres que veíamos, el segundo método, si se rompe un sobre, ahí se tendría que parar la planta entera, porque no tengo un pulmón no estoy generando un pulmón intermedio. Entonces, lo que vemos es que la dirección, la mayoría de las empresas prefiere ver a la gente trabajando, que ponga la puerta a un lado y sigan moviéndose, Claro. ahora la gente parada y analizando un problema. O sea, es un tema cultural. Y el que está sudando más y corriendo más y transpirando más la camiseta, haciendo una hora más, es igual luego ser al mando del resto. Claro. Igual es el más desorganizado. Y si es con una hernia discal, mejor. Mejor. Pero pararnos a analizar los problemas para que no vuelvan a suceder es un problema muchas veces que no es del trabajador. Es que tengo que taladrar esto porque no puedo parar, no pueden ver que pare. Claro. O sea, pero eso proviene de la falta de cultura de la productividad. Aquí hay cultura del esfuerzo, es decir, tienen que estar, luego os pone un relato muy bonito, bueno, un relato, en el que se ve como la prioridad de dirección es ver que la gente no pare, pero no simulas eso, da más o menos piezas, pero nuestra cultura, como no analizas, no da para más. Y un mando intermedio muchas veces, ¿cómo llega? Bueno, eso está cambiando, se está formando mucho los mandos intermedios, pero antes era aquel que daba estopa. Eso valía cuando eran lotes de una semana de trabajo. Hoy en día un mando intermedio tiene que tener un nivel, para mí, de mini director de operaciones de su sección. ¿Por qué? Porque mueve 30 lotes en un día. Y tiene que planificar eso y hacer que eso se cumpla. Le hemos dado herramientas al mando para que sepa cómo gestionar esa sección, que es una mini empresa en sí misma. Es quien asume los errores de toda la empresa, al final todo recae sobre él. Perdona, Anaís, decías que no iban a participar. Tienen... O sea, que... No, bien. Vamos a ver, el mando intermedio, porque para mí uno de los causantes de las incidencias es la carencia de formación. Y tiro del mando intermedio lo he encargado, pero le culpo a él no. Culpo a quien le ha puesto ahí, sin formarle, sin herramientas. Oye, este tío cómo trabaja, se queda más horas que nadie, es el más hábil metiendo sobres,
le meto a mando intermedio, le has jodido la vida. Le subes 100 o 150 euros la tal y están los 2 turnos, no tiene control sobre lo que está haciendo, no le hemos dado herramientas, no sabe que su trabajo es preparar, supervisar y corregir, no sabe lo que eso implica, no tiene cultura de eso, es decir, y entonces ¿cómo resuelve sus carencias ante la falta de conocimiento real de sus funciones y responsabilidades? Porque es que desde su superior tampoco las sabe, claro, ¿cómo las va a saber él? Trabajando más que nadie, cargando palés, tal, pero si tú eres ya un trabajador del conocimiento, ¿qué haces con el traspalé? Se refugia en el traspalé, ¿vale? Claro. No le han dado otros medios, ojo, no culpo al mando, ¿de acuerdo? ¿Algo más por ahí? Bueno, el objetivo de esto es que la dispersión entre el coste real y el coste medio disminuya y se estabilice. Es decir, siempre va a haber dispersión, siempre va a haber incidencias, pero la idea es que la media baje y además con menor dispersión. Y entonces lo que tengo es, al tener menos dispersión, vuelvo menos loco, la planificación es más estable y al ser menores los costes, aumento el margen. Y en ese 20% está todo. Está que el proveedor me trae, ahí son muchas cosas. Está que los sobres los doblemos bien con el método. Está que la actividad sea la correcta. Está que el proveedor me traiga las cosas terminadas. Está todo eso y al final, en un rascar, pues, no, hay clientes que me dicen, oye, es que tú me dijiste que se iba a mejorar un 20%. Pues claro, y me reitero, lo que pasa es que no era con una varita mágica. Exige todos unos cambios y unos esfuerzos. Si yo te lo pudiera hacer así, me tendrías que pagar 10 veces más de lo que te había pedido en principio. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Va a seguir habiendo dispersión de un día a otro, pero tiene que quedarse dentro de un objetivo. Es decir, este sería el tiempo estándar, ¿vale? La cantidad mínima de tiempo necesaria y lo mal diseñado que esté el método, porque siempre va a haber operaciones de bajo valor. Y tiempo por bajo desempeño y tiempo por fallos de gestión. Los fallos de gestión le llamamos a las incidencias. Pero lo tengo que sujetar y que la realidad esté cerca de unos objetivos. Esto sería, por ejemplo, unos objetivos de cuadro de mando, es decir, coeficiente de incidencias, un 5%, un 7%, depende de la industria, ¿no? Y coeficiente por bajo desempeño, un 5%. Esto solo se puede mejorar mejorando el método, ¿vale? Pasando del método 1 a 2 de sobre. ¿Y esto cómo se mejora? Con lo bueno que yo sea gestionando cada día. Cada día, porque efectivamente, el de los sobres, si hemos mejorado mucho su método, pero los papeles no llegan, pues no puede trabajar y está el día entero parado. O los papeles vienen con mala calidad, o etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, esto es la gestión, y esto es el diseño del trabajo, y esto es cómo gestiono cada día. Cuando me he encontrado comités de empresa muy recalcitrantes, operarios que no rinden porque no quieren, tal, tiro del hilo y normalmente es que arriba hay una dirección que no hace su trabajo. En esta parte. Perdón. En la parte de operaciones serán muy buenos en unas cosas, pero las operaciones las tienen abandonadas. ¿Y qué haces en ese caso? Os digo lo que hay, como suena. Y otra, no, es que eso te digo, el que habría que pedir es a ti, en todo caso. Está. Ya se acaba. No te creas, no, digo, no sabe, hay que decir lo que es, se sacan las incidencias y decir, a ver, lo de que te he dicho, lo de compras o lo de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, causa habitual de despilfarro. Tú tienes una capacidad de ensamblar 8 unidades diarias, tiempo estándar 1 hora, 8 horas, tienes 8 unidades me puedes hacer, pero el departamento comercial vende 6 al día. Por mucho que te apriete, por mucho que te dé, por mucho que diga que los operarios son unos vagos, esas 6 unidades cuestan como 8, es decir, un 50% más, porque no hay saturación. Entonces, ya si lo dices, lo primero, a ver, diagnóstico, he hecho un equilibrado entre carga y capacidad de manera agregada y aquí os falta un 30% de carga, que no la van a traer los operarios, lógicamente. Solo tiene que traer comercial, o te quitas subcontrataciones, o montas otras líneas de trabajo, pero que sepas que tienes una sobrecapacidad de un 30%. Hay que decir lo que hay. Dime. Digo que en año y medio hemos aumentado la productividad un 14% aumentando las contrataciones. Es decir,
identificamos... Eso es un indicador jodido, Sí, para no, empezar. quiero decir, Eso te quiere decir que nosotros los días digamos, que somos somos expertos en funciona. identificando, pero también tenemos operaciones de mecanizado y veíamos que perdíamos un montón mecanizando. Digo, Bueno, es una buena decisión. Lo quitamos, o sea, es Claro. decir, que lo hagan los expertos, que nos lo hagan a mejor precio. Te cuesta menos pagarlo que hacerlo tú. Eso es. Bien, pues, pero eso efectivamente es una solución que pasa por la dirección, como casi todas. Es una decisión que pasa por la dirección, como casi todas. Es decir, has podido analizar, has podido identificar que esos tiempos que tenías de mecanizar no eran normales. Dices, a ver, voy a talleres pequeños que se lo guisan y se lo comen y me lo hacen por mucho menos, ganando ellos dinero, que me lo hago yo. Bueno, la especialización del trabajo, pero aquí solo hay soluciones si la verdad va por delante. Ya está. Ya está, y hay que decirla. Que se acabe el trabajo, bueno, que se acabe. Pero sí va a acabar de todas maneras. Es decir, si le voy engañando, adulando lo mal que se está haciendo, reforzando sus pésimas gestiones, va a ser tierra quemada, va a ser una mala referencia. Hay que decir lo que hay. Porque es la ventaja que tiene una persona de fuera también. Se acabó la mejora. No hay mejora ya. Depende. Mira, ahora voy a poner un ejemplo a ese respecto, que efectivamente puede pasar. Depende del ego del individuo al que se lo has dicho. Hay gente que es muy humilde. Humilde porque es así o porque las circunstancias ya no dan de más de sí. Dice, vale, tengo que mejorar. Dice, vale, pero déjame, no me castigues más. Vale, pero tienes que mejorar. Y luego, hay gente que efectivamente dice, se acabó, ya no hay más historias, eso es igual. Vale. Eso pasaba más antes, cuando las cosas iban más sobradas y el volumen de dinero, que no los márgenes reales no había, el dinero que fluía era proveniente de deuda y parecía que sobraba el dinero, tapaba eso y te permitías, un directivo se permitía pasar la mejora. Ahora las cosas, no es que le siente bien lo que le digo o cómo se lo digo, pero hay que mejorar. Ahora las cosas están más ajustadas, digamos que sí que me aprovecho un poco de esa circunstancia. Bueno, y el objetivo es que sepamos hacer esto, ¿vale? El objetivo es que al final sepamos hacer esto.